¿Se acuerdan en qué nos quedamos? ¿Alguien sabe? ¿No? Deje chico, profe. ¿Perdón? Deje chico los apuntes. No entendí, perdón. En el papel del disolvente en las reacciones SN2 y SN1. Bueno, Gracias. eso fue lo único que tenía. ¿Sí? A ver, bueno, vamos a revisar. Gracias. Esto ya lo habíamos visto entonces. Ya habíamos visto reacciones de eliminación, No. ¿no? No, todavía no. Entonces, más atrás. Aquí, ¿verdad? A ver, ¿dónde puedo? Aquí. Aquí. ¿Sí? Sí, profe, en esta diapositiva nos quedamos. Ok. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que el disolvente, qué papel, bueno, aparte del papel normal que tiene en cualquier reacción, ¿qué otro papel o qué papel de importancia también juega en las reacciones de sustitución? El papel normal de un disolvente, pues es precisamente ese, ¿verdad? Disolver los reactivos que son sólidos, ¿sí? Para que puedan ocurrir las reacciones, ya que es necesario para que ocurra una reacción entre ambos reactivos o entre cualquier tipo de reactivos, pues es necesario que exista algo que se llama un choque elástico y efectivo, es decir, un choque necesaria para que se lleve a cabo la transformación de los reactivos en productos, es decir, que se rompan los enlaces de los reactivos y se formen los enlaces para transformarlos en productos. Bien, ese es el papel normal de un disolvente, pero vamos a ver que tiene otros también de importancia. Es el disolvente en el que se efectúa una reacción de sustitución nucleofílica, influye sobre cuál reacción predomina. Sin embargo, antes de poder comprender que determinado disolvente favorece una reacción frente a otra, es necesario comprender la forma en que los disolventes estabilizan a las moléculas orgánicas. Sí, precisamente ahí está el papel que desarrolla en cada uno de estos tipos de sustituciones. La constante dieléctrica de un disolvente es la medida de lo bien que puede aislar entre sí cargas eléctricas opuestas. Las moléculas de disolvente aíslan una carga al rodearla, es decir, la solvatan. ¿Sí? Entonces, cuando se utilizan buenos disolventes con altas constantes dieléctricas,
tienen esa capacidad de que pueden solvatar o que puedan rodear iones, ya sea iones positivos o negativos, como ven ahí en el dibujo. Dice, cuando un ion interacciona con un disolvente polar, la carga ya no se localiza únicamente en el ion, sino que se reparte hacia las moléculas de disolvente que lo rodean. La difusión de la carga estabiliza a las especies cargadas, ¿sí? El hecho de que se puedan envolver, se puedan solvatar los iones, pues de alguna manera estabiliza la carga que tienen. ¿Y cómo es? Bueno, vean aquí, en un disolvente polar y prótico como el agua, un anión puede ser estabilizado porque las moléculas del agua tienen tal orientación que orientan sus deltas positivos hacia, la carga negativa, de tal manera que eso estabiliza al anión, o un catión lo estabilizan de tal forma que sus deltas negativas ahora están más cercanas al átomo con deficiencia electrónica y lo estabilizan. Esos son los efectos o el papel del disolvente. Dice, los disolventes polares presentan constantes dieléctricas altas. Son muy buenos para aislar, solvatar las cargas. Los no polares tienen constantes dieléctricas bajas y son malos aislantes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos ver que hay disolventes próticos, disolventes apróticos, y en los disolventes apróticos están los polares y los no polares. En los disolventes próticos todos son disolventes próticos y polares, como el agua, como el ácido acético, como el metanol, como el etanol, como el alcohol terbutílico, como el ácido acético, como el ácido fórmico, perdón, antes dije acético, era fórmico. Y vean que todos esos disolventes próticos tienen constantes dieléctricas bastante altos, como el agua, el ácido fórmico, el metanol, ¿sí? Tienen constantes dieléctricas muy altas. En cambio, los disolventes apróticos son aquellos que no pueden generar o no pueden establecer puentes de hidrógeno entre sí, como el dimetilsulfóxido, ¿sí? El acetonitrilo, la dimetilformamida, la hexametilfosforamida, la acetona, el diclorometano, el tetrahidrofurano, el acetato de etilo, el éter dietílico y disolventes no polares como el benceno y el hexano. Vean que todos tienen mejor su capacidad para solvatar iones. Los disolventes próticos tienen un hidrógeno unido a un oxígeno o a un nitrógeno, como en los alcoholes, como en el agua, como en el amoníaco o las aminas, por lo que estos disolventes forman puentes de hidrógeno. Los disolventes apróticos no tienen hidrógeno unido a oxígeno o a nitrógeno y por lo tanto no forman puentes de hidrógeno. La estabilización de cargas con el disolvente tiene un papel importante en las reacciones orgánicas. Por ejemplo, en una reacción SN1, donde el primer paso es la disociación del enlace para formar un carbocatión, o sea, una especie cargada positivamente, si la reacción se efectúa en un disolvente polar, los iones que se producen estarán solvatados, ¿sí? La energía asociada con una sola interacción ion-dipolo es pequeña, pero el efecto aditivo de todas las interacciones que se efectúan estabiliza a la especie cargada. Es decir, que para una SN1 es necesario tener un disolvente polar
para que de alguna manera esos iones a través de la solvatación se puedan estabilizar. Esas interacciones ion-dipolo proporcionan gran parte de la energía necesaria para la disociación del enlace carbono-halógeno. Entonces, en una reacción SN1, el haluro de alquilo no se disocia de forma espontánea, sino que las moléculas polares del disolvente, el disolvente también ayuda a que el haluro de alquilo se pueda disociar. En consecuencia, una reacción SN1 no puede efectuarse en un disolvente no polar, porque no tendrían esa ayuda, no tendrían esa posibilidad de que empiece a separarse el carbono del halógeno. La influencia del disolvente sobre la rapidez de la reacción. El haluro es el único reactivo en el paso determinante de la rapidez de la reacción en una molécula neutra con un pequeño momento dipolar. ¿Sí? Como es de una reacción SN1, solamente la velocidad depende de la concentración del sustrato o halogénuro de alquilo. El estado de transición del paso determinante de la rapidez de la reacción tiene carga mayor cuando se rompe el enlace carbono-halógeno. El carbono se vuelve más positivo y el halógeno se vuelve más negativo. Como la carga en el estado de transición es mayor en el reactivo, al aumentar la polaridad del disolvente se estabiliza más el estado de transición que el reactivo y aumenta la rapidez de la reacción. Vean aquí en esta reaccioncita, para que pueda ocurrir el rompimiento carbono-halógeno, tenemos que tener un estado de transición en donde se empieza a romper este enlace por la polarización. Esta polarización y el que se esté usando un disolvente polar ayuda a que el estado de transición esté más estabilizado y que pueda ocurrir ese rompimiento más rápido para generar un producto como el ion carbonio y el halogenuro. Y eso lo podemos ver aquí en la tablita que dice efecto de la polaridad del disolvente sobre la rapidez de la reacción el 2-bromo, 2-metilpropano en una reacción SN1. Y lo que hacen es, están comparando con 100% de agua, la rapidez de la reacción es 1200, cuando tiene 80% de agua y 20 de etanol, entonces la rapidez baja a 400. Cuando tiene 50% de agua y 50% de etanol, la rapidez baja a 60. Cuando es 20% de agua y 80% de etanol, a 10. Y cuando es 100% etanol, es 1. Es decir que vean que en la medida que el disolvente sea más polar, ayuda a que la rapidez de la reacción sea más rápida, valga la redundancia. La forma en que afecta un cambio de polaridad del disolvente a la rapidez de la reacción SN2 depende de si los reactivos están cargados o son neutros. Igual que en una reacción SN1, la mayor parte de las reacciones SN2 de los haluros de alquilo se efectúa entre un haluro de alquilo neutro y un nucleófilo cargado. Si se aumenta la polaridad de un disolvente, habrá un efecto estabilizador sobre el nucleófilo con carga negativa. También el estado de transición tiene una carga negativa, pero esta se dispersa en 2 átomos. Por consiguiente, la interacción entre el disolvente y el estado de transición no es tan fuerte como las interacciones entre el disolvente y el nucleófilo con carga total. En consecuencia, un disolvente polar estabiliza al nucleófilo más que al estado de transición. Así que al aumentar la polaridad del disolvente disminuye la rapidez. ¿Qué quiere decir aquí? Que si nosotros hacemos reacciones SN2 en un disolvente polar y prótico, lo que va a ocurrir es que en vez de que nos estabilice el estado de transición para que llegue al producto, nos va a neutralizar
nuestro nucleófilo. Nuestro nucleófilo tiene una carga. Entonces, si tiene un disolvente polar y prótico con alta constante dieléctrica, lo que va a hacer es que va a solvatar al nucleófilo y no lo va a dejar actuar. Y entonces eso es en detrimento de la reacción. Para las reacciones SN2, por lo tanto, se requiere disolventes polares y apróticos para que no exista esa posibilidad de generar solvatación en el nucleófilo. Si la carga en el estado de transición es mayor que los reactivos, un disolvente polar estabilizará más el estado de transición que los reactivos. Por consiguiente, al aumentar la polaridad del disolvente, disminuirá la diferencia de energía entre ellos y aumentará la rapidez de la reacción. Así vemos aquí que en un disolvente polar, la energía necesaria para llegar al estado de transición es menor que si nosotros lo hiciéramos en un disolvente no polar. Se requiere un disolvente polar, pero aprótico en las SN2. ¿Ok? Entonces sí queda claro qué acción tienen los disolventes. Sí. ¿Sí? Ok. Bien. También es posible que las reacciones de sustitución se puedan dar de dos maneras. Cuando una molécula es lo suficientemente grande y tiene tanto al sustrato como al nucleófilo dentro de la molécula, es posible que ocurran este tipo de reacciones, las reacciones intermoleculares e intramoleculares. Si una molécula con dos grupos funcionales puede reaccionar entre sí, si pueden llevarse a cabo dos tipos de reacciones. El nucleófilo de una molécula puede desplazar el ion bromuro de la segunda molécula, como aquí, vean aquí. Aquí esta molécula tiene tanto el nucleófilo en el extremo derecho como el halogenuro en el extremo izquierdo. Las dos moléculas de ella pueden interaccionar entre sí para que den una reacción intermolecular entre moléculas y den una reacción de sustitución para dar un éter que tiene a su vez también una parte que es un nucleófilo y otra parte que es un halogénuro de alquilo. En forma alternativa, el nucleófilo de una molécula puede desplazar el ion bromuro de la misma molécula y formar así un compuesto cíclico. A ese se le llama reacción intramolecular. Es decir, que si la molécula tiene suficiente longitud para establecer o formar un anillo, un compuesto cíclico, entonces es posible que el nucleófilo que está en la parte derecha quiera desplazar al halogenuro del alquilo que está en la parte izquierda de la misma molécula y entonces ocurre una reacción intramolecular y genere un compuesto cíclico, como lo vemos. Dice, ¿cuál es más probable que suceda? ¿La intermolecular o la intramolecular? La respuesta depende de la concentración de la molécula bifuncional y del tamaño del anillo que se formaría en las reacciones intramoleculares. La intramolecular tiene una ventaja. Los dos grupos reactivos están unidos en la misma molécula, por lo que no se tiene que difundir a través del disolvente para encontrar un grupo con quien reaccionar. Entonces, una baja concentración de reactivo favorece una reacción intramolecular, o sea, en la misma molécula, porque los dos grupos funcionales tienen mayor probabilidad de encontrarse. Una alta concentración de reactivo ayuda a compensar la ventaja ganada y aumenta la probabilidad de que las reacciones sean intermoleculares. ¿Qué tanta ventaja tiene una reacción intramolecular sobre la intermolecular? Depende del tamaño del anillo que se forme. Si la reacción intramolecular forma un anillo de 5 o 6 miembros,
estará muy favorecida frente a la intermolecular, porque los anillos de 5 y 6 miembros son estables y en consecuencia se forman con facilidad. ¿Sí? Vean que si tiene una determinada longitud, de tal manera que se pueda formar un anillo de 6 miembros, como vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces se formará, ¿sí? O de 5. Pero si es de menos o de más, entonces cambia, ¿no? Y es más probable que dé una reacción intermolecular. ¿Pero por qué? ¿Por qué será esa preferencia de anillos? Vamos a verlo. Ahí ven la cámara. No sé si tengo la impresión de que ya habíamos visto esto, pero bueno, de todos modos. Sabemos nosotros que los alcanos lineales en realidad están formados por, no son lineales completamente, sino es una línea quebrada en donde hay aquí, entre cada enlace carbono-carbono, hay un ángulo de enlace. ¿Sí? El ángulo de enlace en los alcanos lineales es de 109.5 grados angulares. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos formar un anillo de 3, por ejemplo, de 3 carbonos, ¿qué ángulo de enlace tendría? 60. Es un triángulo equilátero que tendría ángulos de 60 grados. ¿Sí? Si nosotros queremos formar un ciclo de 4, como sería el ciclo butano, los ángulos de enlace que se estarían formando o que tendría ese compuesto serían de 90 grados. Si nosotros queremos formar un ciclo pentano, los ángulos de enlace formados en el ciclo pentano serían aproximadamente de 108 grados. En un ciclo hexano, los ángulos de enlace serían aproximadamente de 109 grados. Si fuera más grande, en un ciclo heptano, por ejemplo, los ángulos de enlace serían mayores a 109 grados. Se abrirían más. Bien. Entonces, existe una teoría que se llama de la tensión angular en los ciclos, en donde un ciclo que es tan pequeño le genera cierta tensión, cierta inestabilidad a la molécula, precisamente porque es tan pequeña su ángulo, que eso genera tensión en la molécula y tiende a romperse para recuperar un ángulo más normal, que sería de 109 o aproximadamente, o más cercano a 109.5. Igualmente en los de 90 también. Por eso es que en la naturaleza no existen casi ciclos de 3 ni de 4, o es difícil formarlos. En cambio de 5 y de 6, que son más semejantes a los ángulos que tiene un alcano lineal, estos se producen de manera más rápida, se producen de manera más común. ¿Por qué? Pues porque estos están liberados de esa tensión angular. Y lo mismo pasa cuando ahora se van abriendo, no están, cuando el ángulo de 109 ahora se va abriendo más, ahora la tensión angular vuelve a aparecer y los ángulos en los compuestos cíclicos
mayores a 109 también tienen cierta inestabilidad. Aunque aquí, ya que son mayores, también empieza a haber la posibilidad de que el ciclo pueda flexionarse y entonces pierdan un poquito esa inestabilidad y se puedan generar ciclos más grandes. Pero los que se generan con mayor frecuencia son estos. Y entonces por eso nos dice aquí en la reacciones intramoleculares que si el compuesto tiene la posibilidad de generar un anillo de 5 o de 6, podrá ocurrir una reacción intramolecular. ¿Sí? Entonces, 5 carbonos y el oxígeno 6, y entonces nos dará un compuesto cíclico. ¿Ok? ¿Sí se entiende entonces, muchachos? Entonces, se puede tener esa predisposición con este tipo de reactivos cuando están muy diluidos y además cuando tienen esa posibilidad de generar anillos de 5 o de 6 átomos. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, continuamos. Bien, como ya habíamos visto desde el principio que empezamos a ver reacciones de sustitución, comentábamos que las reacciones de eliminación son las reacciones que son competencia de ellas. ¿Por qué? Bueno, pues porque tanto las reacciones de sustitución como de eliminación tienen condiciones muy parecidas para que ocurran, y tal es así que entonces si tenemos una reacción de sustitución, por ejemplo, bimolecular, es posible que también en esas mismas condiciones se pueda producir una reacción de eliminación bimolecular. O si tenemos una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular, SN1, es posible que se pueda producir también en esas mismas condiciones una reacción de eliminación unimolecular E1. ¿Sí? Entonces, en una reacción de eliminación, hay átomos o grupos que se separan de un reactivo. Por ejemplo, cuando un haluro de alquilo participa en una reacción de eliminación, el halógeno se elimina de un carbono y de otro carbono adyacente o vecino se elimina un hidrógeno. Se forma un enlace doble entre los dos carbonos de los que se eliminaron los átomos y el producto es un alqueno. ¿Sí? Voy a poner otra vez la cámara para que podamos comentar eso. Decíamos que para una reacción de sustitución bimolecular requeríamos generalmente de halogenuros de alquilo poco impedidos y de nucleófilos fuertes, ¿verdad? Bueno, vamos a poner uno en particular.
de nucleófilos fuertes como un ion óxido. Y esto nos llevaba a una reacción de sustitución nucleofílica en donde se empieza a establecer un enlace nucleófilo halogenuro y se va rompiendo el enlace con el halógeno. Es el estado de transición que nos llevaría a una SN2. En cambio, para este mismo, para que dé una reacción de eliminación, ¿sí? Una reacción de eliminación. Ahora, lo que ocurre, vamos a poner el mismo reactivo, ¿sí? Que es un halogenuro de etilo. Y ahora, y este otro también es el mismo reactivo, solamente que ahora hay un pequeño detalle. Aquí a este reactivo lo llamábamos nucleófilo. Aquí ahora lo vamos a llamar base. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan de la definición que habíamos dado entre base y nucleófilo? De la diferencia. Sí, ¿Cuál es la diferencia? que uno ataca al hidrógeno y otro al carbono. Así es. El nucleófilo ataca directamente sobre el carbono, ¿sí? Aquí estamos viendo en el estado de transición. En cambio, la base, o sea, el mismo reactivo, ahora tiene la acción de base y lo que va a ocurrir es que va a establecer un enlace. Bueno, vamos a ponerlo igual. Voy a borrar este para que aquí lo pongo, para que no me estorbe. Y lo que ocurre es que ahora este mismo reactivo que va a ser las veces de base va a tomar un protón, ¿sí? Va a tomar un protón del carbono vecino al carbono que tiene el halógeno. Se va a establecer un enlace doble entre los dos carbonos y también se va a romper el enlace del halógeno, ¿sí? Entonces vean que también es una reacción bimolecular, ¿sí? Es una reacción bimolecular como esta, pero ahora lo que ocurre es que toma un protón de ahí, establece el doble enlace carbono-carbono y rompe el enlace carbono-halógeno. Entonces, esto nos lleva a una sustitución y esto nos lleva a una eliminación, pero vean, los mismos reactivos son los que llevan ambas reacciones. Entonces, ese es el porqué de que exista competencia entre la sustitución y la eliminación. ¿Se entiende? Sí. Bien. La reacción E2 dice, así como hay dos reacciones de sustitución nucleofílica, 1 y 2, también existen dos reacciones de eliminación, la E1 y la E2. Las reacciones entre 2-bromo y 2-metilpropano con el ion hidróxido es un ejemplo de una reacción E2. ¿Sí? Vean que es un nucleófilo fuerte, fuerte y es una base fuerte
Y entonces ahora este nucleófilo es el que toma un protón de cualquiera de los 3 metilos, ¿sí? Forma un enlace carbono-carbono y sale el bromuro, de tal forma que forma el 2-metilpropeno, agua y bromuro. Dice, la rapidez de una reacción E2 depende de las concentraciones del haluro de alquilo y del ion hidróxido, igual que las reacciones SN2, ¿sí? En consecuencia, es una reacción de segundo orden. El mecanismo, aquí ya lo tenemos, ¿sí? Como el ion hidróxido ahora actúa como base, toma un protón de uno de los carbonos vecinos al carbono que sostiene el halógeno, ¿sí? Forma el doble enlace y elimina, saca al halogenuro formando un alqueno. El carbono al que está unido el halógeno se le llama carbono alfa, ¿sí? Sobre el carbono que tiene el halógeno. Un carbono adyacente se llamará, por lo tanto, carbono beta. Como la eliminación se inicia eliminando un protón de un carbono beta, a veces las reacciones E2 se les llama reacciones de beta eliminación. También se les conoce como reacciones de eliminación 1-2 porque se eliminan átomos unidos en carbonos adyacentes. En una serie de haluros de alquilo que tienen el mismo grupo alquilo, los ioduros son los más reactivos y los fluoruros son los menos reactivos en reacciones E2 porque las bases más débiles son los mejores grupos salientes, ¿sí? Entonces, con los mismos tienen los mismos grupos alquilo aquí, pero los halogenuros son distintos y entonces el yoduro es el mejor grupo saliente porque forma bases más débiles que el fluoruro, por ejemplo. Y se prefieren yoduros, bromuros o cloruros, pero casi nunca los fluoruros en las reacciones de eliminación. En una reacción de eliminación bimolecular es una reacción regioselectiva, ¿sí? Y esto se nota hasta que tenemos una pequeña diferencia en los carbonos que están vecinos al carbono alfa, ya que en el carbono, por ejemplo aquí en el 2-propano, los carbonos beta son exactamente iguales y daría igual que se tomara un protón de aquí o de acá con la base y que después se formara el enlace ya sea con el carbono de la derecha o carbono de la izquierda y se eliminara el bromo como bromuro para dar el propeno, ¿sí? Este no tiene manera de que nosotros podamos diferenciar un carbono de otro, pero por ejemplo en el 2-bromo-butano, aquí sí la reacción se ve que es regioselectiva. Ya son regioselectivas las reacciones cuando prefieren una región o seleccionan una región para que ocurra por sobre de otra. Por ejemplo, aquí tenemos que en el 2-bromo-butano los carbonos beta son distintos. El de la izquierda es un metilo, el de la derecha es un etilo. Y entonces lo que ocurre es que se genera más cuando se toma un hidrógeno del etilo que del metilo. Vean que da preferentemente el 2-buteno en un 80% y solo el 1-buteno en un 20%. ¿Sí? Eso se observó. ¿Y por qué? Bueno, pues hay una razón. Si nosotros vemos aquí y en este estudio de la hidrogenación catalítica de varios alquenos con diferente sustitución, vemos que el 2-metil-2-buteno, que es el alqueno que tiene 1, 2 y 3 sustituyentes, el hidrógeno no se cuenta, ¿sí? Su calor de hidrogenación, es decir, cuando se hidrogena el doble enlace, ¿sí? Con platino sobre carbono e hidrógeno, requiere de 26.9 kilocalorías por mol para hidrogenar ese
doble enlace. Cuando se tiene el 2-metil-1-buteno, que tiene solamente 1 y 2 sustituyentes, este tiene 3, este tiene solo 2, se requieren 28.5 kilocalorías por mol, se requiere más. Cuando solamente tiene un sustituyente como el 3-metil-1-buteno, se requieren hasta 30.3 kilocalorías por mol. Entonces, por lo tanto, el que se formaría más fácilmente sería el que tenga el número máximo de sustituyentes. Dice, todos los factores que estabilizan al alqueno también estabilizan el estado de transición y permitan que el alqueno se forme con más rapidez. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vimos que el más sustituido es el que se forma con más rapidez. Y dice, como se vio, la estabilidad de un alqueno depende de la cantidad de sustituyentes al kilo. Mientras mayor sea la cantidad de sustituyentes al kilo, el alqueno será más estable. Y aquí tenemos, porque también aquí puede ser regioselectivo. Se prefiere tomar un hidrógeno de acá para generar un doble enlace entre el CH2 y el carbono que sostiene el bromo, para dar el 2-metil-2-buteno en un 70% y no que tomen el hidrógeno del metilo y del carbono que sostiene el bromo para formar el 2-metil-1-buteno en 30%. Esto lo observó Alexander Zaitsev, un químico ruso del siglo XIX, perdón, y él acuñó un método para predecir cuál es el alqueno más sustituido. De hecho, sacó una regla que se llama regla de Zaitsev, que dice que se obtiene el alqueno más sustituido cuando se elimina un protón del carbono beta que contiene el menor número de hidrógenos. De tal manera que aquí podemos ver, por ejemplo, en el 2-cloropentano, que los carbonos beta, uno tiene 3 hidrógenos y el otro tiene 2. Entonces, si se toma el hidrógeno del que tiene menor número de hidrógenos y se forma el doble enlace ahí, nos dará el alqueno más sustituido, que es este, que tiene 2 sustituyentes, el 2-penteno en un 67% y solo el 1-penteno en 33%. Entonces, la regla de Zaitsev nos dice que se genera en una eliminación bimolecular el doble enlace más sustituido porque es el más estable, ya que la eliminación de un haluro de alquilo terciario conduce a un alqueno más sustituido que la eliminación de uno secundario, y que en general la eliminación de un haluro secundario forma el alqueno más sustituido que un alquilo primario. La reactividad de los haluros de alquilo en las reacciones E2 es así, ¿sí? Aquí fíjense. Normalmente decíamos que para las sustituciones nucleofílicas bimoleculares requeríamos de halogenuros de alquilo con pocos efectos estéricos, con pocos grupos. Por eso era primero los de metilo, los primarios, y los secundarios, y los terciarios prácticamente no. Pero los terciarios en esas condiciones lo que dan son eliminaciones. Ven que lo que se prefiere aquí es un haluro de alquilo terciario, después un haluro de alquilo secundario y un haluro de alquilo primario, pues sí da, pero en menos cantidades. Entonces aquí la reactividad es así. Para la eliminación se requiere un alquilo terciario, preferentemente, o un alquilo secundario, o un haluro de alquilo primario, y un haluro de metilo, ese no puede dar reacciones de eliminación. Dice, no siempre el alqueno más sustituido es el alqueno más estable. Este es un poco una excepción a la regla de Zaitsev. Y lo que vemos aquí es que cuando ya el reactivo, el halogenuro de alquilo, tiene un doble enlace existente o preexistente a la eliminación, entonces lo que ocurre
es que se va a formar un doble enlace que esté conjugado con este, ¿sí? Que esté aunque no sea el alqueno más estable como lo predijo Saizer, ¿sí? Y entonces se forma, por ejemplo, el 5-metil 1,3-hexadieno porque se toma, en este caso, el hidrógeno del CH2 y no del CH. Y entonces se forma aquí el doble enlace para que ese doble enlace esté conjugado con el preexistente y entonces no sea el producto principal, el dieno conjugado, y el dieno aislado es el producto secundario. El producto secundario se debería a que se tomó el hidrógeno de este carbono que tenía menos hidrógenos. Entonces aquí aparentemente se viola el precepto de Saizer, pero es una excepción a esa regla. Igualmente acá, vean que cuando ya tiene dobles enlaces preexistentes, pues entre este carbono que solo tiene, el de la derecha tiene un hidrógeno y el de los de la izquierda tienen dos, se preferirá tomar uno de los dos y formar el doble enlace ahí, porque ese doble enlace quedaría conjugado con el anillo. Es el producto principal y el producto secundario sería el dieno aislado. También, si la base es muy voluminosa, también es probable que se pueda romper esta regla de Saizer, ¿sí? Ya que con una base muy voluminosa, para encontrar al carbono que tiene el menor número de anillos, menor número de hidrógenos, se le dificultaría, porque si el halogenuro es terciario y la base voluminosa, para tomar un hidrógeno de aquí, habría un impedimento mayor, un impedimento estérico mayor, que si tomara un hidrógeno de este lado, y prefiere tomar el hidrógeno del lado derecho del CH3 para dar el 2-metil-1-buteno en 72% y solo el 2-metil-2-buteno solo en 28%. ¿Sí? Entonces, una base voluminosa también hace que la regla de Saizer no se pueda aplicar. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, muchachos? No. ¿No? Bueno, pues desgraciadamente ya queda un poquito tiempo. Vamos a dejarle ahí, ¿sí? Y lo vamos a seguir viendo para la próxima clase, que es el lunes, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. Entonces, nos estamos viendo. ¿Sí hicieron examen ayer? Sí, Sí. profe. profe. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, pues nos vemos entonces el lunes, muchachos. Que descansen este fin de semana y nos estaremos viendo para el próximo. Gracias, profe. Que tenga bonita tarde. Hasta luego. Gracias, profe. Linda tarde. Hasta luego, profe. Gracias. Igualmente. Hasta luego, gracias, profe. Ah, profe. ¿Sí? Perdón, ¿me puedo quedar tantito con usted? ¿Sí? ¿Quién eres? Chena. Ajá.